Hola queridos estudiantes, les voy a hacer este video explicativo de la semana 6. Antes de comenzar les pido un poco de disculpa ya que tuve una pequeña confusión con respecto a la semana número 5 en las asignaturas de lenguaje y matemáticas, las confundí, ya, por lo tanto les pido disculpas desde ya. Pero no hicieron mal su tarea, que eso es lo importante. Ya, les voy a mostrar lo que va a tratar la tarea de esta semana. Para esta semana, lo que deben realizar, ¿cierto? Bueno, como primero esta semana les va a tocar aprender un poco de las estrategias de comprensión lectora, ¿ya? Como siempre, en la portada ustedes colocan su nombre, apellido, carrera que ustedes cursan y la semana correspondiente. Y obviamente el nombre del trabajo, que es estrategias de comprensión lectora. Ya recuerden, cuando hablamos sobre estrategias de comprensión lectora, hablamos sobre herramientas o acciones que nos sirven para comprender un texto, cualquiera sea. No necesariamente un texto literario, no literario, sino que cualquier tipo de texto, ¿ya? Tanto físico como virtual. Dentro de la misma, eh, nos piden, ¿cierto? O nos dan unas ideas sobre 3 tipos de buscadores confiables, ¿ya? Donde tenemos Cielo, Redalet y Scholar Google. De ahí es donde obviamente la idea es que ustedes siempre busquen información en estos 3 tipos de buscadores confiables. Existen más, pero generalmente son los más conocidos, los que más se utilizan. Esta actividad consta de 9 puntos, ¿cierto? Recuerden siempre la bibliografía, norma, APA, ¿ya? Dentro del tablón de anuncios también subí un video de cómo anotar o escribir, ¿cierto? La bibliografía APA en diferentes tipos o con diferentes buscadores o archivos que yo voy a, valga la redundancia, buscar para poder complementar mi tarea semanal. Desde videos, eh, buscadores confiables, que en este caso son revistas virtuales, libros, entre otros, e incluso lo correspondiente a la semana. Recuerden que yo siempre de toda parte saco una inspiración para realizar un trabajo. Si yo no tengo o no utilicé un video, por ejemplo, pero sí revisé la información de la semana 6, de la semana 5, de la semana 7, de la semana que sea, yo reviso, ¿cierto? Y anoto ese link de esa semana. ¿Por qué? Porque yo estoy recibiendo o analizando la información correspondiente a esa semana que a mí me sirvió para realizar ese trabajo. Recuerden también cuidar la ortografía y redacción, el buen uso de puntos seguidos y el buen uso de las comas, ¿ya? Recuerden que las comas me permiten a mí generar o realizar un respiro dentro de un párrafo cuando es largo. El punto seguido me ayuda a cambiar una idea, ¿cierto? Dentro de la principal que yo tengo y el punto aparte me sirve para cambiar el tema, ¿ya? Recuerden escribir las dudas en el foro de interacción de la semana o bien a través del correo o de la mensajería interna que le respondo, ¿cierto? Algunos ya le responden. Entonces, usted ingresa a este link, ¿cierto? Que es este que voy a mostrar aquí. El link es este. Este es un pequeño archivo, ¿cierto? O una publicación con respecto al parálisis del sueño. Ya, generalmente uno conoce el tema de las parálisis del sueño por, no sé, TikTok o cosas así. Muy poca gente conoce desde una perspectiva científica lo que corresponde al parálisis del sueño. ¿Ya? Por lo tanto, acá tenemos un breve resumen de lo que corresponde o es esta tan conocida y parálisis de sueño. Por lo tanto, usted debe leer, ¿cierto? Toda esta información para poder realizar la actividad. Una vez que usted vea la noticia, ¿cierto? Responde a las
preguntas que van a hacer o que aparecen acá. Antes de la lectura, ¿cuál es el propósito del texto? ¿Cuál va a ser el propósito de este texto? ¿Qué me va a servir a mí? Saber, identificar, analizar, reconocer, identificar, saber, etcétera. ¿Cuánto sabes acerca del propósito de este texto? O sea, ¿cuánto sabes tú acerca de la parálisis del sueño? ¿Y de qué crees que se trata el texto? ¿De qué crees tú que se trata la parálisis del sueño? ¿Ya? Le responden eso. Obviamente que durante la lectura usted debe utilizar buscadores confiables, realizar una búsqueda de información sobre el tema del titular de la noticia, sobre el parálisis del sueño. Usted lee la información encontrada y luego desarrolla la siguiente actividad. De acuerdo al texto leído, elabora una pregunta de cada tipo para extraer información explícita e implícita y y valórica. ¿Ya? Cuando yo hablo o me hacen responder ciertas preguntas explícitas, yo me refiero o hablo de preguntas que aparecen, ¿cierto? Perdón, que no aparecen en el texto, sino que preguntas que yo tengo que extraer, ¿ya? Que no están físicamente o literalmente dentro del texto. Cuando me dicen de preguntas implícitas son aquellas que ya aparecen en el texto. Dentro del texto o cada párrafo yo tengo preguntas que aparecen tajantemente, ¿ya? Y yo la debo anotar y obviamente responder. En la pregunta implícita, como aparece particularmente la pregunta, automáticamente va a aparecer la respuesta. En la pregunta explícita es lo que usted tiene que extraer. Por lo tanto, si extrae una pregunta, tiene que identificar dónde va a extraer la respuesta, que sea concordante a la pregunta. Y la pregunta valórica, ¿cierto? Es dependiendo de cada persona o de cada perspectiva. Los valores, si bien son uno, ¿cierto? Es un valor, pero cada persona tiene su valor independiente. Luego selecciona un párrafo del texto leído, ¿ya? Copiado en el siguiente espacio y explica en él la técnica de subrayado y de notas al costado. En el foro de interacción de la semana 6 se subió un pequeño video sobre esto mismo, sobre estas diferentes técnicas para que ustedes lo revisen y vean de qué se trata. Cuando yo hablo de subrayado, ¿cierto? Hablo de, valga la redundancia, subrayar las ideas que son principales, secundarias o lo que a mí me sirve para poder tener una idea o alguna frase o algo del texto donde yo sencillamente lo lea y diga, ah, este párrafo trata de esto, ¿ya? Y cuando hablamos de nota al costado, es generar una nota, ¿cierto? A través de Word. Aquí yo me limito un poco, pero por ejemplo, si yo quiero hacer esto en Adobe, yo pongo añadir comentario acá, nota al costado y yo añado un comentario, ¿ya? Así. Y el subrayado obviamente es esto. Subrayado, yo quiero subrayar esto, lo subrayo. Queda permanente. ¿Ok? Luego, como el después de la lectura, es realizar un resumen o síntesis que presente la o las ideas principales y secundarias del texto leído. Esto ustedes también pueden hacer en un organizador gráfico. ¿Ya? Organizador gráfico que yo les estoy mostrando que pueden ser diferentes. Usted me pregunta, profesora, ¿yo puedo hacerlo de manera manual, o sea, escrito, composite, como usted se lo imagina? No hay ningún problema, letra clara, sin falta de ortografía, porque eso también lo verifico. ¿Ya? Aquí tenemos, por ejemplo, uno general, donde yo tengo una idea general, ideas principales y ideas complementarias, ¿cierto? Que vendrían siendo ideas secundarias. También tengo otro tipo de mapa mental, tengo mapas conceptuales, tengo mapas animados, cuadros sinápticos, cuadros comparativos, etcétera, etcétera. Ahí lo dejo netamente a su criterio e imaginación.
Lo pueden hacer como ustedes gusten. Ya tengo organizadores gráficos de árbol, ¿cierto? Acá tengo circulares, de flecha, cuadrados, redondos. Acá ya tenemos otro más elaborado. ¿Ok? Entonces usted lo hace, lo sube, ¿cierto? Aquí tenemos los indicadores de evaluación y se revisa. Ya, recuerde que para realizar esta tarea yo tengo que verificar primero este link y luego, ¿cierto? Ingresar a estos links que tengo acá y le pusimos abrir vínculo, ¿cierto? Anotamos o abrimos como primero el Redalic. A mí particularmente me gusta el cielo más que Redalic. Y esperemos que carga. Donde aparece la lupa, usted anota, ¿cierto? Parálisis del sueño u otro palabra que sea dentro de lo que yo estoy leyendo. ¿Ya? La idea es que usted lo pueda usar. Cuando usted tiene aquí la lupa, usted anota, por ejemplo, tenemos aquí lo que es parálisis del sueño. Particularmente yo voy a buscar otra palabra que es narcolepsia. Yo noto aquí en la lupa narcolepsia. Le doy buscar o enter y que me aparece, está pensando buscando artículos. Y aquí yo tengo diferentes artículos. Lo mismo va a hacer usted, ¿cierto? Ya sea con este o con este. Vamos a poner, por ejemplo, Scholar Google y voy a anotar aquí parálisis del sueño. ¿Ya? Y tengo mucho más eh, artículos que puedo analizar. Recuerde que también eso me va a servir para poder realizar mi tarea, ¿ya? Así que cualquier duda, cualquier consulta, me escriben. Recuerden también, chiquillos, que dentro de lo que corresponde la información que les subo, está el tablón de anuncios. Ahí ustedes pueden verificar la información. Insisto, con respecto a la semana 5 tuve una pequeña confusión, la cual voy a arreglar, pero ya la semana 6 está concordante a lo que corresponde. Por otro lado, a partir de esta semana ya se empieza a abrir la información sobre el foro de evaluación final. Ahí voy a subir videos de cómo se hace la evaluación final, eh, cómo se llama, los documentos que ustedes deben leer. Les voy a subir también la planilla. De igual manera, esta planilla de evaluación final aparece a partir de la semana 6, donde me aparece para poder descargarla y realizarla. Si mal no me equivoco, en cierre, me aparece instrucciones de evaluación final, ¿ya? Y usted puede descargar instrucciones si así gusta y desea. Y me va a aparecer, obviamente, un poquito tarde, ya está en mi internet, lo que yo debo realizar a partir de esa semana, ¿ya? Dentro de la misma, o dentro del mismo foro de evaluación final, también voy a subir el porcentaje que ustedes necesitan para poder eximirse, ¿cierto? O pasar esta actividad. Ya, aquí tenemos entonces eh, lo que corresponde a la evaluación final, ¿ok? Usted puede desde ya empezar a realizar esta evaluación final. Importante de esto es que no se demore la entrega. Ya con respecto a la semana 9 final, no me sirve, ¿cierto? Que usted la entregue después. Y aquí tenemos toda la planificación, ¿ok? Así que, queridos estudiantes, después obviamente voy a subir un video con respecto a la evaluación final para que también ustedes lo puedan verificar y realizar. Cualquier duda, cualquier consulta, usted me escriba. Recuerden que para poder, ya sea si es que corresponde eximirse, si es que no corresponde eximirse, pero para poder pasar el curso yo necesito tener todas las semanas las tareas realizadas. Por lo tanto, en toda la semana nota. Es importante que quien deba nota me escriba para poder ayudarlos y
ver qué podemos hacer, así como que también quien quiera subir su promedio, su nota, también me puede escribir. También hay una posibilidad en eso, ¿ya? Todo en la vida es solucionable menos la muerte. Así que cualquier duda o consulta me escriben. Abrazos fraternos, nos estamos viendo. Adiós.